Bueno, tenemos el privilegio de compartir este tiempo una entrevista con Pepe Mendoza. Pepe es un hombre que ha tenido un impacto en mi vida personal, no solo con sus palabras de ánimo a mí en lo personal, sino también por su vida, su ministerio, su ejemplo. Y hemos trabajado juntos hace un tiempo en el programa hispano de Southern Seminary. Y ahora te agradecemos, Pepe, por darnos de tu tiempo tan valioso y quisiera tomar unos minutos ya desde la entrada que si podrías presentarte compartiendo de tu familia, algo que quisieras de vos mismo y también de tu afiliación con Southern Seminary. Y quisiéramos escuchar un poco de tu ministerio, tanto en la actualidad como a tu experiencia en plantación de iglesias. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerte por este tiempo que me das para poder conversar contigo. Tú también eres muy especial para mí, hemos trabajado juntos y el tiempo que pasamos juntos trabajando fue espectacular y Amén. realmente el conocerte ha sido una bendición para mi vida. Bueno, yo soy Pepe Mendoza, soy peruano, tengo 30 años en el ministerio, cumplidos este año. Estoy casado con Erika, tenemos una hija Adriana que tiene 22 años. Eh, Nosotros salimos del Perú hace aproximadamente 25 años y luego el año pasado decidimos, el Señor nos guió a volver a la patria, así que ha sido todo un desafío volver al Perú luego de estar viviendo, bueno, vivimos en unos 6 países en todo ese periodo. Eh, el último tiempo estuvimos en República Dominicana, con un pie en República Dominicana y un pie en Estados Unidos, trabajando con ustedes en el Southern. Eh, He sido pastor de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional. Soy todavía el director del Instituto de Integridad y Sabiduría. Estoy trabajando todavía con el programa hispano en el doblaje y la traducción de algunas clases del inglés. Tengo también trabajo editorial, trabajo con un par de editoriales en Estados Unidos y también con un par de ministerios con el cual desarrollamos diferentes labores de llevar el material en inglés al español. Eso es básicamente en general. En el Perú, en este momento, tú te imaginas, tenemos aproximadamente 8 meses que hemos llegado, Mm. todavía somos medio extranjeros en nuestra patria, todavía me preguntan si soy mexicano, porque mi acento ya no es tan peruano, o de dónde soy. Así que ha sido todo un desafío volver a la patria sintiéndose uno diferente después de tantos años fuera. Aquí, básicamente, para contarte lo que estamos haciendo en términos del Perú, yo he empezado con un grupo pequeño en la casa de un hermano mío, o sea, así que estamos empezando lo que podría llamarse una plantación, aunque no quisiera llamarla todavía así. Es un grupo de estudio de familiares y amigos que estamos reuniéndonos cada semana para estudiar los evangelios. Estamos asistiendo a una iglesia en donde yo he juntado a mi familia y estamos yendo todos a una iglesia. Estoy predicando una vez al mes en otra iglesia. Estoy compartiendo con un grupo de pastores a los cuales estamos teniendo discusiones de ministerio pastoral también una vez al mes en otra iglesia. Y así el Señor nos está dando oportunidades. Yo creo que era importante para mí conocer lo que estaba sucediendo en Perú antes de tomar cualquier otra decisión ministerial. Vengo muy cargado con los trabajos que yo tengo, Mm. cargado no en el sentido negativo, sino con mucha carga laboral. Entonces, estamos aprovechando el tiempo para saber lo que está pasando por Perú, participando, conociendo, viajando, predicando, enseñando, pero también escuchando mucho para saber lo que por aquí está pasando. Excelente, Pepe. Y entonces, hay cosas que has aprendido con el pasar del tiempo acerca de la plantación de iglesias. ¿Cuántas veces has sido parte de una plantación de iglesias o tu experiencia en particular en cuanto a eso, más allá de lo que está pasando ahora en Perú, que están juntándose Bueno, en un grupo pequeño? uh-huh. Bueno, yo he participado en un par de plantaciones anteriormente, básicamente en Perú, en Chile, he participado en plantaciones de iglesia y también, gracias a Dios, yo he tenido la posibilidad de poder acompañar a varios plantadores. O Mm. sea, ese también yo creo que es una labor fundamental
de poder acompañar a plantadores, poder ayudarlos en su trabajo, poder entender sus necesidades, poder caminar con ellos. Entonces yo podría decirte que 2 veces he plantado, más lo que estoy haciendo ahora, y he podido ayudar a 3 o 4 plantadores en sus procesos de trabajo. Excelente. Una de las preguntas que quería hacerte, Pepe, es conversar con vos un poco acerca de las etapas de una plantación de iglesias. A veces, quizás lo más popular, la manera que muchas veces escucho esto de la plantación de iglesias, como pasa por etapas de como un embarazo. Cuando nace el bebé, así nació la iglesia, hay una parte previa, hay una parte después. No sé si ese modelo te ha ayudado, si hay otros modelos. ¿Qué has aprendido en cuanto a las etapas de plantaciones de iglesias? Bueno, y así, si tú utilizas la figura o el ejemplo o la representación de un embarazo, yo podría decirte que sí, lo podemos usar, pero yo creo que un embarazo también es un embarazo planificado. Y un embarazo planificado involucra 2 personas que se amen, 2 personas que deseen formar una familia y 2 personas que sueñen con crecer como familia, y luego en medio de ese sueño y esos deseos surge el embarazo propiamente tal. De tal manera que para mí una plantación empieza mucho antes de lo que podamos observar físicamente, de lo que podamos observar en la práctica. Yo creo que Dios empieza un trabajo muy delicado, moviendo corazones, afinando mentes, moviendo circunstancias, presentando necesidades, pero básicamente surge en el corazón de Dios. Cada vez que he visto la posibilidad de una plantación positiva, o sea, porque también podemos hablar de falsos embarazos, podemos decir que surge en el corazón de Dios y el Señor empieza a mover diferentes aspectos de los corazones de las personas. Muchas veces cometemos el error de plantearnos la necesidad de una plantación solo por la necesidad. O sea, tal barrio carece de personas, de iglesia, o tenemos que ir a otro lugar porque vemos que no hay una iglesia, pero básicamente yo creo que una plantación empieza en el corazón de Dios. Hay un milagro en donde personas que están muy firmemente arraigadas en su iglesia empiezan a sentir una motivación distinta. Es como que empieza ese deseo de procrear, ese deseo de multiplicarse. Y yo creo que ese deseo de multiplicarse es una de las primeras señales de una plantación que viene de parte de Dios. Te cuento una experiencia que yo viví aquí en el Perú. Cuando estábamos recién llegados, fuimos a visitar una iglesia en la zona donde nosotros vivimos, simplemente para conocer lo que está pasando. Como yo te dije, son 25 años fuera, y la zona donde yo estoy viviendo ahora, hace 25 años no existía, era montaña, y ahora está lleno de urbanizaciones y es todo nuevo, y quería saber lo que estaba pasando. Y en la prédica el pastor dice, y para mí fue muy decidor, él dice: quiero contarles que en el último año yo he contado en esta zona donde nosotros vivimos 7 plantaciones nuevas. 7. Cuando yo me creía Elías, que iba a destruir a todos los profetas de Baal, me di cuenta que había realmente un movimiento de Dios de diferentes maneras en el distrito, lugares donde yo conocía, pero este hombre que tiene muchos años en la zona dice: he contado 7 plantaciones en el último año. O sea, realmente un mover de Dios que a veces es desconocido, pero que está allí en función de concepción, en función de embarazo. Pero para responder básicamente esa pregunta directa, yo creo que empieza en el corazón de Dios, empieza el Señor moviendo corazones de una manera particular, empieza definiendo, llamando una zona que probablemente no nace necesariamente del estudio demográfico, pero sí nace del deseo de un corazón de Dios que va delante nuestro. O sea, yo tengo la convicción de que Dios va delante nuestro, y por lo tanto Dios es el que oye, Dios es el que sabe, Dios es el que conoce, Dios es el que escucha el clamor, como se lo dijo a Moisés. Por lo tanto, es al Señor a quien tenemos que buscar en el primer deseo de plantación. Pepe, me encanta cómo expresas esa
función como de procrear, es algo natural, es lo que Dios está haciendo, su obra acá en planeta Tierra, este lado del cielo, es proclamar, demostrar al mundo su gloria por medio de la iglesia. Y claro, leímos un libro en la clase de plantación de iglesias justamente acerca de la idea de una iglesia hace discípulos y discípulos hacen iglesias. Y es lo que ocurre. Para preguntar de otra manera esto, vos ahora estás con un grupo pequeño, dijiste familiares y también algunos otros, no sé dónde se están juntando ahí en Perú, pero mientras vos mirás más adelante en los próximos pasos, ¿cuáles son las etapas que están por venir en cuanto a eso? ¿Tenés ya en vista un próximo paso cuando se mueve esto a formar formalmente una iglesia? ¿Qué es lo que vos ves en los meses y años venideros? Yo te lo voy a decir de manera personal porque yo creo que cada plantación tiene su propia historia. O sea, yo no voy a decirte paso 1, paso 2, paso 3, porque yo creo que dejaríamos de usar la representación de la figura natural, ¿no es cierto? Del desarrollo natural, de las circunstancias, de la forma en que Dios va a obrar de manera particular. Lo que yo veo en mi caso es que primeramente yo estoy viéndolo como un pastor fortaleciendo un grupo de ovejas. O sea, transmitiendo corazón. Estamos estudiando, como te dije, los evangelios. Nosotros acabamos la semana pasada y tuvimos 5 sesiones solamente con el llamamiento, el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. Y me tomé 5 sesiones justamente porque quería entrar en los detalles que de otra manera en una iglesia ya formal, con horarios y cosas, no se podría. O sea, estamos pasando por un tiempo precioso de conocimiento, de búsqueda, de preguntas, un tiempo de fortalecimiento, de poder ver a las personas que están a mi alrededor, que puedan responder a las necesidades y al impacto de lo que sería una plantación de iglesias. Pero definitivamente yo creo que una plantación de iglesias o sea, cuando tú ves que ya estamos hablando de una iglesia, lo primero que vamos a ver es el fortalecimiento, tanto en carácter como en conocimiento, como en servicio de los miembros del equipo, de las personas que están compartiendo la plantación. Yo creo que es fundamental. Muchas veces la plantación llegan como la cueva de Adulam, o sea, todos los que están cansados, dolidos, quebrados, que están un poco enojados con sus propias iglesias, y ellos dicen, ahora vamos a hacer una iglesia nosotros. Entonces, ¿qué te garantiza de que ellos lo van a hacer bien si ellos están con el corazón dolido? Hay que sanar sus almas primero, y también hay que encontrar, siempre la plantación es un producto de exportación, y cuando hablamos de un producto de exportación estamos hablando de que lo mejor de la iglesia plantadora, sus mejores productos son los que se llevan a la plantación, porque son productos de exportación, pero muchas veces no lo vemos así. Y yo creo que tiene que haber un fortalecimiento de las personas, un ir descubriendo dones, un ir descubriendo motivaciones, un ir descubriendo que la iglesia va madurando por sí misma. O sea, que tú vas empezando a ver la iglesia sin cargos, sin programas, sin estamentos, sin organigrama. Tú empiezas a ver el organismo empezando a crecer de manera natural. Y yo creo que eso requiere un tiempo, y eso requiere un tiempo que es solamente desarrollado para el Señor, como parafraseando un pasaje de la Escritura, el agricultor siembra y empieza a ver el resultado natural del obrar de Dios orgánico sobre la planta hasta que ve su fruto. Pero tú esperas, y yo creo que nosotros sembramos y vamos sembrando la palabra y vamos esperando carácter, vamos a esperar servicio, vamos a esperar dones. Pues eso es lo que yo estoy viendo en este momento, ¿no? Excelente, sí, qué lindo escuchar eso. Vamos a estar hablando por eso, no estaba al tanto de todos esos detalles, sí que es muy lindo escuchar, como si no te está usando ahí. Te hago una pregunta más o menos en conjunto con eso de una persona, poner si sos un pastor de una iglesia y hay un hombre que tiene deseo de plantar una iglesia y te expresa su deseo.
¿Dónde vas de ahí con ese hombre? Que obviamente hay muchos componentes de la historia que ciertamente vos tendrás que tener y quizás puede formar parte de tu respuesta, pero tanto del lado de pastor, ¿qué hago si soy un pastor y hay en una iglesia, realmente se nota que tiene deseo de plantar una iglesia? Y también del lado de un miembro de una iglesia que tiene deseo de plantar una iglesia, que ves que es un miembro maduro en la fe, uh, ¿cómo se ven esos procesos? ¿Qué consejos darías? Yo estoy pasando ahora, o sea, con un par de personas que estamos en esa misma, o sea, a quienes estoy acompañando en esa misma etapa. Y a veces es triste y podría sonar un poco extraño. A veces hay que tirar paños de agua fría sobre las pasiones calientes por un tiempo. Y yo creo que esa es mi labor en ese momento. Yo conozco gente apasionada, pero que es necesario formar. O sea, que es necesario poder hacer que ese sueño y esa pasión, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que y yo creo que es necesario que esa formación del carácter es importante. Conozco buenos jóvenes, conozco ya personas aún mayores que tienen ese deseo de plantar. Pero yo le digo, tienes ese deseo de plantar, permíteme primero caminar conmigo, desarrollar tu don de predicación, caminar contigo en tu enseñanza, poder ver cómo lideras pequeños grupos, de tal manera que esa formación te lleve a tomar otras personas y otro redil, otras ovejas. Yo creo que cuando una persona siente esa motivación, hay que acompañarlo. O sea, a veces nosotros vemos una persona, le damos la mano, pero es imponer con ligereza las manos. Y eso, o sea, no impongas con ligereza las manos y que no sea un neófito. Yo creo que para mí, en mi mente, funcionan esos dos aspectos sin que estemos matando sus sueños, solamente lo estamos enfriando para que no se queme por fuera y quede crudo por dentro. O sea, como una buena carne argentina. O sea, nosotros tenemos que cuidar que no se nos quede quemado por fuera y crudo por dentro. Yo creo que ese término medio delicioso es el que tenemos que alcanzar con los plantadores y eso involucra darle las oportunidades, escucharlos, poder entender que a veces el plantador no es solo el plantador, como yo te lo dije al principio, el Señor llama a un plantador, pero pone a su alrededor un grupo de personas que empiezan a moverse bajo el mismo sentir. O sea, uno no va solo, es una labor orgánica, es una labor que requiere muchas otras facetas. Te puedo decir también que desde el punto de vista de América Latina, muchas veces una plantación también nosotros tenemos que verla, no solamente desde el punto de vista del plantador, no solamente desde el punto de vista del carácter, ministerio, dones del plantador, sino también, como te digo, de las otras personas que lo van a acompañar. Y no son solamente personas, se requiere cierta fortaleza espiritual que puedan sostener al plantador, que puedan frenar al plantador, que puedan discernir al plantador también. Y juntamente con eso hay otras necesidades, como las necesidades económicas que en nuestros países requieren planeamiento. Digo, alguna vez hice, hace muchos años atrás, en un país de América Latina, hicimos un trabajo de ver las iglesias plantadas, cómo se desarrollaban en una denominación. Y nos dimos cuenta que las iglesias estaban un tanto estancadas, no por la falta de pasión del pastor o de los miembros, sino por factores económicos, donde no se consideraron las necesidades que trae consigo el tener un bebé, porque si volvemos al embarazo, la pareja no solamente piensa quiero tener al bebé, sino la leche, los pañales, ¿no es cierto? La educación, lo que nos va a costar, la medicina, la salud, el tenerlo saludable. Y esos son factores que muchas veces nuestro apasionamiento latino no nos lleva a considerar. Por ejemplo, ubicación, ¿dónde nos vamos a poner? ¿Qué cosas necesitamos? En esa encuesta que realicé hace muchos años atrás nos dábamos cuenta que a veces los ingresos de esas pequeñas iglesias no daban ni para poder sostener al pastor. Por lo tanto, tampoco había dinero para el ministerio, no había dinero para papel, no había dinero para material de escuela dominical, no había dinero para traer otro predicador, no había dinero para comprar libros. O sea, todos esos factores que podrían ser muy mundanos y que yo podría decir, Jehová Jireh, porque el Señor provee, son también
cosas que nos llaman a la prudencia, que nosotros tenemos que evaluar, que la iglesia madre debe evaluar, que el plantador debe evaluar las condiciones en que se va a establecer, en dónde se va a establecer. O sea, todas esas labores que son estratégicas y que salen nuevamente del corazón de Dios, son cosas que nosotros tenemos que considerar y por lo tanto ese proceso de formación del pastor, de entendimiento del pastor, yo me he dado cuenta que al pastor hay que formarlo en términos económicos también, al futuro plantador. El futuro plantador debe entender ciertas cosas básicas del manejo de la iglesia, que a veces piensan nuestros hermanos que no están en el ministerio, piensan que nosotros estamos dedicados a leer libros y a estar con gente y en la presencia del Señor 24/7, pero hay tantos detalles mundanos que son fundamentales y necesarios aprender. Yo creo que llevar a un plantador por esos procesos, hacerlo entender lo que esto significa en términos de costo, en términos del voluntariado de otras personas, entender que ahora vamos a trabajar con gente a la que muchas veces en una plantación tú le vas a exigir mucha mayor presencia, porque si son 10 personas, las 10 personas tienen que estar con los niños, con los adultos, con los jóvenes, con los matrimonios. Y si tú intentas replicar tu iglesia local en la plantación, vas a terminar quemando a toda la iglesia porque no puedes hacerlo de esa manera. Hay un proceso de educación, llevar al plantador a través de las diferentes áreas de la iglesia, que observe, que aprenda, y no solamente es que tome notas, sino que hay que probarlo en cada una de esas áreas para que pueda sentirse parte de ese trabajo y nosotros podamos tener la seguridad de que el plantador está atento a lo que puede pasar. Eso es previo, ¿no es cierto? Excelente. Eso realmente da una muy buena perspectiva acerca de los desafíos que especialmente en Latinoamérica uno tiene que enfrentar y la prudencia y sabiduría que hay que ejercitar al pensar cuidadosamente cómo plantar una iglesia y cómo ayudar a otros que quisieran plantar una iglesia. Me encanta lo que decís también, acompañarte un tiempo, que no es un día para el otro, pero vamos ahora que sepamos de tu deseo de plantar una iglesia, podemos caminar juntos en eso, soñar, orar y pensar de manera intencional y estratégica y no simplemente correr sin pensar. Y te digo que muchas veces algunas personas, luego de ver los procesos, de entender las situaciones, muchos de ellos se dan cuenta que no son plantadores. O sea, que no, algunos pueden sentir que no están preparados y que requieren prepararse cuando ven lo que realmente significa ser astronauta. O sea, porque a nosotros nos gustan mucho los uniformes, ¿verdad? El uniforme de salida del cadete que sale de la escuela militar, pero no entendemos los procesos. Nos gusta ver al tenista y los aces que hace, ¿no es cierto? O al futbolista y los goles que hace, pero hay todo un proceso de entrenamiento, una vida entregada y rendida a eso. Entonces yo he conocido personas también que han tenido esta motivación apasionada, pero luego en este proceso de acompañamiento se han dado cuenta que no era realmente, ellos querían acompañar o prefieren mantenerse en su iglesia o realmente entienden que necesitan una preparación adicional. Yo creo que esta valentía imprudente forma parte mucho de nuestra historia triste de América Latina también. O sea, y también el hecho de probar el carácter. Yo creo que probar el carácter es fundamental antes de los dones, porque los dones son de Dios, pero muchas veces lo que destruye no es el don, sino el carácter. O sea, la falta de un carácter preparado para enfrentar lo que significa. Yo siempre lo digo, en 30 años de ministerio, hermanos, nosotros no estamos trabajando con gente a la que le pagamos. Si les pagamos, la gente se queda callada y no dice nada. Pero nosotros trabajamos con voluntarios, a los cuales hay que ganar su corazón, a los cuales hay que pastorear, hay que alimentar, hay que apacentar, hay que cuidar, hay que acompañar. Y sobre la base de ese acompañamiento, nosotros encontraremos la lana y la carne requerida para poder hacer el trabajo que queremos hacer. Qué buen consejo es eso. Cuán pervasivo tiene que ser esta cuestión del amor hacia la congregación en el pastoreado. A veces uno también en la cuestión de dones y no de carácter, como uno puede
correr adelante y no realmente amar a las ovejas y amar a las personas con las cuales estás predicando. Así que son muy valiosos los consejos. No tenemos tanto tiempo, así que quizá podemos mantener esta última pregunta más breve. Tu respuesta, bueno, no, es tu tiempo, así que si queremos, seguimos, pero en cuanto a pluralidad y paridad en esta cuestión, asumiendo que estamos de acuerdo, ¿no? Que la pluralidad de ancianos es el modelo bíblico para una iglesia y paridad entre ancianos. Y sé que eso podría ser ya un tema para hablar ya en sí, pero vamos a asumir que eso es algo, una convicción bíblica. Cuando llega la cuestión de plantar iglesias, ¿debería uno esperar que hayan ya instalados al menos 2 pastores para ejercitar ya la entrada para la salud de la iglesia, una paridad y pluralidad de ancianos? ¿O es mejor? ¿Cuáles son los pros y cons en cuanto a eso? Que solo un pastor sale y de ahí ya corre en pos de eso. ¿Qué pensamientos tiene? Nosotros creemos vamos a ir un paso atrás en este concepto y vamos a hablar del concepto de cuerpo. O sea, y cuerpo en el sentido de 1 Corintios 12, el apóstol Pablo hablando de diferentes dones que son como las diferentes partes de un cuerpo, que trabajan juntas, ¿no es cierto? Algunas que son más visibles que otras, algunas más potentes que otras, pero todas son finalmente el cuerpo de Cristo, que rinden, que trabajan para la gloria de Dios. Entonces yo creo finalmente que no se trata de un pastor, ¿no es cierto?, unidón, que va a llevarse a un montón de ovejas y él va a hacer todo el trabajo. O sea, eso sería reñir contra el principio fundamental del que estamos hablando, del cuerpo. Ahora, yo considero que es importante que ese pastor pueda salir solo, pero pueda estar acompañado de su iglesia local con un pastor con el cual trabaje codo a codo, aunque no lo acompañe permanentemente en la obra. O sea, yo creo que esa es una de las realidades, creo que en la realidad en que nosotros nos desenvolvemos, creo que es una de las que más podría funcionar. Un pastor que esté dándole seguimiento cercano a este pastor joven que está empezando la plantación, de tal manera que juntos forman parte de un cuerpo pastoral, por llamarlo de alguna manera. Pero también es necesario que antes de que salga la iglesia pueda haber un equipo de liderazgo básico. Yo no lo llamaría ancianos todavía, porque quizás sería pedir demasiado, pero sí un cuerpo de liderazgo básico donde se perfilan, ¿no es cierto?, algunos dones y algunas características en algunas de las personas que están acompañando, de tal manera que siempre haya la realidad de un equipo. Hay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante, y el Señor en la creación vio que el único problema de la creación y lo único que no era bueno es que el hombre estaba solo. Y yo creo que la soledad no es una buena compañera de nadie. Por lo tanto, puede haber, o sea, yo considero que quizás lo óptimo sería que hubieran 2 líderes, por llamarlo de alguna manera, 2 ancianos acompañándose juntos, asumiendo las tareas, rindiéndose cuentas mutuamente, pero nunca solos por completo, sino acompañados de un pastor de la iglesia local a quienes ellos rindan cuentas. O sea, yo creo que, mira, la rendición de cuentas para mí es algo que no se debe quitar. O sea, es algo inalienable, es algo inviolable, indivisible de la realidad pastoral y de la realidad del ministerio de una iglesia en cualquier etapa. Entonces, esta rendición de cuentas es fundamental. Pero así haya un solo plantador, el plantador yo creo que no puede salir a plantar mientras no tenga un liderazgo básico a su alrededor, en primer lugar. Y si hay un solo plantador, siempre ese plantador tiene que tener a un pastor a quien le rinda cuentas. No necesariamente, y te lo voy a decir en términos prácticos, no necesariamente que le rinda cuentas al cuerpo pastoral, por ejemplo, de la iglesia principal, porque ahí se diluye la rendición de cuentas. Que haya alguien a cargo de él.
O sea, un pastor que diga, yo voy a acompañarlo a él, voy a hablar diariamente con él, le voy a preguntar si está haciendo su devocional, sus cargas, sus pecados, sus problemas, sus dificultades, con quién ya se peleó, con cuál de los miembros nuevos ya se peleó, a quién ya le dejó de hablar y cosas por el estilo que permitan que haya esa sincronía. Respuesta breve de pastor que nunca sabe hablar brevemente. No, está perfecto. Sabes que a mí me encanta donde fuiste con eso, porque en verdad no querías meter la mano con demasiada precisión, es decir, no, tiene que ser, cada circunstancia se tiene que ver así. Sino el principio que nos dejaste, que no tiene que estar solo. No estar Entonces solo. puede haber una variedad de formas para que uno logre eso, pero el peligro que pastor esté solo es grave. Así que No, y déjame decir un detalle más. sí, Muchas veces tú nombras un pastor y si el liderazgo que lo acompaña no tiene la madurez suficiente, puede hacerle daño a ese pastor. O sea, tenemos que pensar en carácter, ministerio, servicio, pero es importante que haya una rendición de cuentas, pero también saludable. O sea, eso es fundamental. creo que es un buen recordatorio, no solamente a la luz de plantación de iglesia, sino en todas nuestras vidas espirituales en general, que no estemos solos. Es muy fácil, el liderazgo, el pastoreo puede ser, no debe ser, pero es inevitable hasta cierto punto, una posición de mucha soledad, pero es fundamental que tengamos a nuestro alrededor aquellos que pueden preguntar esas cosas difíciles, acompañarnos, y hay peligros quizás aún más particulares cuando uno planta una iglesia, estreses que uno siente en esa nueva etapa que son diferentes a otros y cuanto más, ¿no? En el inicio de una nueva iglesia que uno esté acompañado. Así que, Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer compartir con vos y escuchar tu voz, verte. Vamos a estar orando, voy a estar orando por tu tiempo ahí en Perú y esta nueva obra que están buscando a comenzar y ver dónde el Señor lo va a llevar. Pero tu ministerio, tu fidelidad es un ejemplo y te agradecemos mucho. No, gracias a ti, hermano, por esta oportunidad y espero que estos pequeños diálogos sirvan también para reflexión a muchos en nuestra región. Amén. Gracias, Pepe. Bendiciones. Bendiciones, hermano.